Ahora sí. Ay, santo. La señorita, Dios te bendiga. No te escucho. Este, ya, Ahora sí ahora te sí, escucho. me escucha. Sí. Espérame, Bueno, lo yo me parece por el ruido. comparto. Sí. Comparto, pero comparto esta transmisión y, pero no sé ni cómo compartirla. No me deja. ¿A vos te aparece la opción? De compartir, Sí. sí, me sale. A mí no me Para aparece. compartir. No, No, no me sale da la abajo, opción. No, mira, sale no, abajo. Para- no me da la opción. Me aparece solamente micrófono, sticker, voltear la cámara, agregar a alguien y finalizar. No sé por qué no me da la opción de compartir. De pronto sale un momento, te tomó usted ahí la cámara, ¿no? Puede salir un momento. Bueno, Voy a mirar, sí. No, me salí y volví a entrar y no, nada. ah, No sé cómo. Ok. Mientras yo me salí, ¿solamente se apagó la cámara o se cerró la transmisión como tal? no, sí, sigue ahí bien, sigue. ¿Sigue bien? Entonces déjame, no, vamos a ver, voy a intentarlo una segunda vez. Si no, ya definitivamente no. No intento más y empezamos. No, no me deja. Me la finaliza. Toca que empecemos así porque mira que me manda a Ah, bueno, finalizar. entonces yo voy a compartirla. Sí, por favor. Se supone que tiene que llegar alerta. Yo tengo activado para que llegue la alerta. Pero bueno, empecemos. Muy Compártela tú. bien. Muy bien, creo que ya, pues ya la compartí. Igualmente, vamos a empezar ya. Por un momento estamos esperando a que se conecten las personas, esperando a que compartan. Si usted se ha conectado aquí a la transmisión, esperamos que comparta también pues este video, este pues momento que es muy especial y muy importante, ya que obviamente compartiéndolo, pues ayudamos a que un alma, que una persona sepa y conozca un poco más, ya que hoy tenemos una noche de testimonios y sea que lo vea después, sea que lo vea ahora, es muy importante que otros también conozcan y aprendan, porque cuando Dios nos permite experiencias a cada uno de nosotros, eso pues lleva a que lo compartamos con otros y que esas personas también como que digan, oye, si Dios ha obrado en la vida de Diana, que hoy es a quien hoy pues nos va a compartir su testimonio de vida, si Dios ha obrado en ella, pues yo también quiero que Dios haga algo conmigo. Amén. Entonces algo que nos contagia a todos de poder buscar más, de poder tener más experiencias con Dios y de darnos cuenta de que para Dios no hay nada imposible, que Dios pueda tocar a quien Él quiera, que Dios pueda orar con el que Él quiera, que pese a la situación, a la problemática que esté pasando la persona, Dios puede obrar un milagro en cada uno de nosotros. Y ese es el milagro del nuevo nacimiento. Sí, Amén. porque es un milagro, ¿cierto, hermana Diana? Que el nuevo nacimiento es algo que, Dios mío, es Dios Milagro. llegar y hacer de lo imposible a lo posible, o sea, cambiarnos, transformarnos internamente. Ustedes saben lo complicado que es cambiar a una persona totalmente. Y más Sí. una persona que pronto ha crecido con ciertas personalidades de yo no quiero cambiar, no me voy a dejar. Llega Dios y lo aplaca a uno, lo aprieta, lo quebranta, mejor dicho, lo moldea de una forma en que nos cambia nuestra forma y eso es un milagro que hoy queremos Milagro. compartir con ustedes, es el nuevo nacimiento.
Entonces, como Amén. ya les comentaba, bueno, hermana Diana, cuéntanos un poquito, pues sabemos que este es su canal, que este es su momento, que este es su tiempo, que este es el tiempo en que pues podemos compartir de la palabra. Entonces, cuéntenos un poquito más sobre usted, su nombre, su edad, cuántos años Su lleva pues edad. en el Evangelio y de pronto qué es lo que más le ha gustado de este tiempo que lleva en la vida pues con Dios, qué es lo que más le ha, cuál ha sido como lo más lindo que Dios le ha puesto en su corazón, en su vida, y ahí sí ya empezamos realmente con lo que está bueno, como quien dice, con lo Con que el es tema. lindo, con el tema, con el plato fuerte. Entonces, hermana Bueno, Diana, la escuchamos. amén, hermana Diana, Dios la bendiga. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mi nombre es Diana Arroyo. Tengo años de estar en el Evangelio. Yo nací en un hogar cristiano y entonces toda la vida estaba en la iglesia. Gracias al Señor siempre me gustó. Me gustó mucho el ambiente de iglesia, me gustó, no sé, siempre tuve inclinación a la vida cristiana. Eh, el propósito fundamental de esta página y pues al principio era para subir música, o sea, siempre ha sido para eso, pero quisimos darle un doble enfoque y es hablando de Cristo, pues con testimonios, con conversaciones que fueran de edificación para las personas. Darle un doble enfoque también, subiendo la parte de la música, pero también hablando, conversando y socializando, teniendo conversaciones que fueran de edificación. Mi vida ha transcurrido en torno, gracias al Señor, a la iglesia, en torno al cristianismo. Y lo más grande, el Señor ha hecho muchas cosas conmigo, ha tratado mucho conmigo. Una de las cosas más grandes que ha hecho por mí, yo siempre lo digo, y es el milagro de la salvación. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me animó a contar el testimonio, como lo vamos a hacer hoy, la manera en que el Señor llegó a mi vida con salvación. Yo creo que esa fue una de las primeras cosas, de las cosas más grandes. Eh, Esperamos pues con el transcurso de cómo se vayan dando los programas, hablar de otros temas, de en otras áreas, pero yo creo que el Señor haber llegado con amor a rescatar mi corazón fue una de las cosas más grandes que Él ha hecho en mi vida. Y pues ese es uno de los propósitos por los cuales abrimos este espacio, hablar del amor de Dios. Amén. Así que es importante el amor de Dios, de que Dios es un Dios misericordioso. ¿Sí? Amén. Y bueno, vamos a empezar entonces, hermana Diana. Bueno, No, no vamos a no, hacer más se introducciones. olvidó el dato más importante, ¿es soltera o casada, hermana Diana? Santo. No hay un Es que punto felizmente intermedio. soltera, No hay un les punto decía, intermedio. esperando. ¿Qué te puedo decir? Soltera. Soltera, esperando en el Señor. Con promesa, Qué bueno. esperando en el Señor. Es que esperando en el Señor, pero eso es lindo. Esperar Amén. en Dios es lindo porque al final está su recompensa. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, todo tiene un inicio y Amén. todo tiene un comienzo, ¿cierto? Entonces quiero que nos comparta un poquito de acá cómo fue ese antes o más bien como ese contexto en el cual usted, Dios como que la llevó a que tuviera ese encuentro con él de principio. O sea, cómo fue ese antes de, cómo estaba Ok. su vida, su hogar, su familia, su casa, cómo estaba, cuántos añitos, pues, en ese entonces tenía, ¿sí? O sea, que nos cuente un poquito, que nos empape, digamos, todo el contexto como tal, el cual llevó a que usted, pues dijera, quiero aceptar a Cristo, quiero que Cristo entre en mi vida, en mi corazón, y que usted llegó y como que se dio cuenta, oye, Diana, necesitas de Cristo, Amén. urgente, Diana. Sí. Bueno, Bueno, el contexto de mi vida antes yo nací en un hogar cristiano, entonces no fue cuestión como, eh, no fue que, digamos, o sea, yo nací en un hogar cristiano, mis papás estaban en la iglesia, se hacían en la iglesia, yo soy la tercera de 4 hermanos del matrimonio. Mm, A medida que fui creciendo, me fui
fui sintiendo, empezando a sentir como un vacío en mi corazón, como, como que algo me faltaba, como que no me llenaba muchas cosas. En la iglesia, como digo, siempre me gustó estar en la iglesia, pero, dame un momentico. Eh, Siempre me gustó estar en la iglesia, pero no, es que tengo un problemita aquí. No, sí, y es muy importante algo que nos mencionas que es acerca del vacío. O sea, muchas veces uno puede ir a una iglesia, puede asistir, pero realmente uno no estar entregado completamente al Señor. Entonces, hay mucha gente que va a una iglesia, que de pronto los papás los llevan desde chiquitos, que han empezado, y sí es hermoso que vayan porque uno va aprendiendo y el corazón como que se va inclinando hacia la palabra, pero aún Amén. así nos hace falta ese algo. Continúe, hermana. Amén. En mi caso fue eso. Yo crecí en un hogar cristiano, pero no encontraba satisfacción en lo que tenía. Yo sabía que algo me faltaba. En el entorno, de pronto en mi familia, y cuando estaba muy pequeña, mis papás se descarriaron, entonces yo tenía que tal vez unos 4 o 5 años, recuerdo algunas cosas, y yo sentía que como que algo no estaba bien porque, o sea, el entorno que yo vivía, me sentía siempre como en el lugar equivocado. Tanto así que nosotros fuimos, después mis papás se reconciliaron, estábamos y nos cambiamos de ciudad, nos fuimos a vivir a otra ciudad y estando en esa otra ciudad empecé a sentir como más fuerte. Yo sentía que yo no conectaba en mi casa, yo sentía que yo no conectaba con mis papás, yo sentía que yo no conectaba en ningún lado. Empecé a tener problemas en el colegio, empecé a tener problemas en mi casa, no encontraba una persona que pudiera entender lo que yo estaba sintiendo. Yo busqué ayuda en la iglesia, de pronto con algún hermano que me aconsejara, busqué ayuda en personas, incluso en el colegio. No encontré una persona que pudiera aconsejarme y darme un consejo idóneo que me hiciera sentir mejor. Escuchaba que los muchachos consumían, yo ya tenía en ese momento, o sea, fue la etapa de la adolescencia. Después de los 10 años empezó el caos dentro de mí. Si bien es cierto, cuando estaba pequeña lo sentí, de los 10 hacia abajo, pero después de los 10 el entorno empeoró, los cambios de lugar, el entorno de la gente, el llegar a un lugar y no encontrar un apoyo de pronto en la iglesia, eh, no tenía de pronto ese acompañamiento cercano de mis padres, ni de otra persona así que le dijera a uno, no, es el momento de agarrarse la mano de Dios, no tuve una persona así, al contrario, me sentía muy juzgada, busqué ayuda y no encontré una persona que eh, pudiera ayudarme. Yo sentía que algo en mí, algo por dentro de mí iba a estallar. Y en desesperación, en angustia, en soledad, en depresión, no tenía sentido muchas cosas. Para esa edad ya tenía unos 12 años. Cuando cambiamos de nuevo de lugar, llegué a ese lugar y empecé a tener mucho conflicto en el colegio. Yo ya no soportaba que me miraban, que me miraran, no soportaba que me dijeran nada. Yo lo único que quería era estar yo sola. Empecé a aislarme y en ese tiempo de aislamiento empecé a sufrir de depresión porque yo decía, no tiene sentido la vida. O sea, no, para mí no tenía sentido la vida porque yo decía, no tiene sentido venir al mundo a sufrir, no tiene sentido venir al mundo a llorar, que era lo que yo hacía. No tiene sentido venir al mundo sentirse como tan perdido. Entonces empecé a la edad de 13, 14 años, empecé a escuchar de mis compañeros la solución en cuanto a las muchachas decían, no, tener un novio, de pronto el vestirse de cierta manera, de pronto ir a ciertos lugares, empecé a escuchar las propuestas de los muchachos en el colegio y empecé a tener un sinsabor incluso de esas situaciones. Fue algo muy extraño porque yo decía, muchas de mis compañeras, eh, ese fue como
lo que dejaron, permitieron entrar en su corazón, entonces de esa manera se saciaban, pero a mí no me llamaba suficientemente la atención eso como para yo invertir mi tiempo en ese tipo de cosas, en la vanidad, en los hombres, en la droga, me propusieron, pero no, yo sentía que no valía la pena. Y aquí quiero hacer un paralelo y decir, yo estaba en la iglesia, yo era una muchacha, siempre estaba en la iglesia, tenía estas propuestas, pero no las rechazaba, no porque fuera cristiana o no porque asistiera a la iglesia, sino porque no sentía que eso fuera a satisfacer mi corazón, aún conociendo la palabra. Llegué a un punto en que no me aguantaba ni yo, entraba en ira, cualquier cosa, empecé a tener pensamientos negativos, pensamientos suicidios, empecé a odiar a mi entorno, a odiar las personas que me rodeaban, porque yo decía, ¿cómo no pueden entender lo que yo estoy sintiendo? El pedir ayuda y no encontrarla, el buscar una persona, un apoyo y no encontrarlo. Entonces me empecé ¿cómo es la palabra correcta? Como a mi estado de ánimo, mi razón de A vivir, menguar, a bajar el estado de ánimo, a todo. Mi disminuir. estado de ánimo, un desinterés total. Ahí fue que te digo que entré en depresión ya más fuerte. Yo empecé a llorar, no comía, no estaba en el colegio y no soportaba que nadie se me acercara. Empecé a rechazar a los hombres porque no, o sea, no soportaba que tenerlo cerca, pero tampoco a las mujeres. También cuando llegaban mis amigas a abrazarme era como un fastidio porque yo sentía que no eran sinceras. O sea, yo buscaba amor, yo buscaba un amor que me llenara. Yo sentía que necesitaba una persona que me acompañara, pero yo buscaba un amor que me llenara. Yo decía, yo necesito una persona que realmente me ame, pero y que no me juzgue, que no me caiga encima, que no me diga es que usted por qué esto, por qué lo otro, no, sino que se abre y me diga, uy, esta persona está pasando por esto, vamos a buscar la manera de pronto de ayudar. Eso era lo que yo quería, pero en las personas y en los lugares que busqué nunca lo encontré. Entonces, eh, empecé a rechazar, incluso empecé a ver que no tenía sentido ni siquiera estar en la iglesia. Para mí empezó la iglesia, yo sabía que estaba Dios, yo sabía que estaba el Señor, pero empezó pues mi Como a mente, perder ese sentido, sí, de porque no encontras una persona que te ayudara, que te apoyara. Y eso es algo muy importante porque es algo que hoy en día se ve bastante pues en las iglesias, ¿sí? Que sí, es lo que, pero hay una frase que me gustó muchísimo, que ya la has escuchado mucho, Diana, hermanita, que es que lo que más Dios nos da es lo que menos nosotros como cristianos damos, que es la misericordia, uy, ¿sí? Que es el amor de Dios. Yo pienso que a veces, o sea, Dios con nosotros ha sido misericordioso, nos perdona, nos está ahí con nosotros, nos fortalece, pero a nosotros nos falta esa sensibilidad, ¿sí? amén, Entonces, es una de las razones y los motivos por los cuales los jóvenes hoy en día no van a una iglesia o por los cuales se descarrían, o sea, no prefieren como que continuar porque ven son juzgamientos, ven señalamientos, dentro ven, de ven que no hay esa persona que los apoye realmente, que si no, ellos van a sentir como ese temor a que me van a criticar, me van a juzgar, ¿sí? Y con eso no quiero que malentiendan, o sea, no es que uno no pueda pues decir al pecado, pecado, uno tiene que decir al pecado, pecado. Pero amén, digamos, uno no puede tampoco ir a juzgar o ir a señalar a una persona que lo que quiere es un apoyo, que quiere una guía, o sea, hay que tener la sabiduría de Dios para saber guiar a la persona. Porque en amén, serio, hoy en día mucha gente se va de una iglesia, es por eso mismo, porque no, o sea, no encuentra esa persona o no encuentra ese apoyo que de pronto quiere encontrar, que ha como que buscado, ¿sí? A alguien que lo apoye, aunque también hay que tener muy en claro que uno no va a una iglesia tampoco por la gente, pero igualmente exacto, sí es un factor importante, pero uno tiene que también ir pensando en que uno va es a encontrarse con Cristo, porque si fuéramos amén, por la gente, realmente yo creo que más de uno tampoco pues estuviera. Y yo creo que fue una experiencia que le pasó pues a la hermana,
de que a pesar de que no encontró ese apoyo en una iglesia y que llegó al punto y que dijo, no, yo ya no vuelvo, yo no quiero ir más, yo no le encuentro sentido, ahí fue que se encontró cara a cara con el maestro, Amén. con el rey de la iglesia. Entonces, Yo hoy agradezco eso, agradezco el no haber encontrado de pronto el apoyo en una persona porque pude encontrarme con Dios personalmente. Pude, o sea, eso me llevó a que era Dios o era nadie. El hecho de no encontrar solución, el hecho de no encontrar ayuda, el hecho de decir, Dios mío, me llevó o es Dios o definitivamente no, no es más nadie. Entonces, eh, sí, eso es lo que hace el Señor. Pero mira, en ese momento yo estaba en caos, no me aguantaba yo, sentía que no tenía sentido la vida, sentía que no valía la pena muchas cosas, y lo que hice fue empezar a encerrar mi mente y a creer que no tenía solución nada. El decir no vale la pena, definitivamente no vale la pena. bueno, Eh, ¿y cuáles eran específicamente, digamos, esos pensamientos que venían en esos momentos de soledad, de tristeza? ¿Cuáles fueron uy, como esos ataques internos? pensamientos de autodestrucción, primeramente, pensamientos de autodestrucción. Y segundo, pensamientos de suicidio, porque los pensamientos de suicidio empezaron cuando yo me di cuenta que que no había nada que llenara mi corazón, que no valía la pena nada de lo que yo hacía, que yo trataba de ser buena hija dentro de mi contexto de caos, trataba de ser buena hija, pero me di cuenta que no funcionaba, que no, como que no tenía sentido, o sea, trataba de ser buena en todo y cuando fracasaba en algo, me daba cuenta que no tenía sentido. Entonces empecé a rechazar la vida, literal. Me costaba, me fastidiaba levantarme porque yo decía otro día a sufrir. Y tenía que 16, 17 años, 16 años. Y yo decía, el vivir para mí es fastidio, es cansancio, es harto, es, ¿cómo decirlo? O sea, era una carga. La vida para mí se convirtió en una carga porque no tenía lo que deseaba, porque no había nada suficientemente, eh, no sé cómo expresarlo, no había nada que me motivara, nada, nada. Y estaba en la iglesia, asistía a los cultos, asistía a los eventos, pero no había nada en mi corazón suficientemente grande para yo decidirme por eso. Como te digo, tenía ofertas porque me decían, mire, está en pruebe con esto, las muchachas, mis compañeras en el colegio, yo veía, pero no, no me llamaba la atención. Y entonces llegué a un punto que a los 16 años, mi solución, la solución que se metió en mi cabeza fue el suicidio. Entonces dije, bueno, si no hay otra manera con la que yo pueda acabar con esto, entonces yo decido tomar esta salida, porque no, si la vida me parecía pesada, si la vida me parecía un fastidio, si la vida me parecía una carga, lo mejor que yo podía hacer era salir y terminar con mi vida. Entonces tomé la decisión y dije, voy a hacerlo. Y vuelvo y hago énfasis. Estaba en la iglesia, asistía a los cultos, escuchaba palabra, pero no tenía un encuentro con Dios. El hecho que uno esté en la iglesia no garantiza nada, no garantiza nada. Incluso el Señor dice que en el día del juicio va a decir, muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hablamos, en tu nombre. Y Él les va a decir, nunca los conocí. Porque no es estar en la iglesia, es estar escrito en el libro de la vida, es estar cerca de Cristo, es ser justificado por Cristo. Y yo en ese momento era cristiana, entre comillas, asistía a la iglesia, era hija de cristianos, pero no he tenido un encuentro con Dios. Y lo que deseaba mi corazón era la muerte, lo que deseaba mi corazón era el suicidio. Y empecé a considerar esta idea en mi cabeza, pero había solamente una cosa que me detenía, y era que yo decía, mi mamá. Y yo decía, qué pecado con mi mamá. Cabe resaltar, yo tenía 16 años, vivíamos al frente de la iglesia, en la antigua iglesia, y yo decía,
Yo soy muy cobarde para el dolor, entonces yo decía, tengo que buscar una manera que no me duela. Tengo que buscar la manera menos posible de verme afectada. Y por ahí vi en la televisión que lo más fácil era cortarse las venas. Entonces dije, bueno, hagámoslo de esta manera. Y un día, eh, sí, un día tuve una discusión fuerte, fuerte, fuerte con mi mamá. Fuerte. Ya había estado mal en el colegio, en mi entorno. O sea, estaba como un punto de ira que no toleraba nada. Ya estaba en un punto de desesperación absoluta, te digo, no me aguantaba ni yo. Y ese día que tuve esa discusión entonces con mi mamá, le dije a mi mamá, estoy harta, me quiero morir, estoy aburrida de la vida, no sé qué hacer. Y prefiero matarme, me dan ganas de matarme. Y mi mamá dentro de su mismo enojo, y yo digo, pues también se dejó llevar, dijo, pues matate, a mí no me importa. Y yo sentí como si fuera un permiso que me hubieran dado, literal, yo sentí que mi corazón como si fuera un permiso que me hubieran dado. Después, ahora recapacito y digo, mi mamá, ¿cómo, o sea, cómo le dolió que un hijo le diga eso en su cara? Pero pues en un momento de ira se dicen muchas cosas. Cuando mi mamá me dice eso, yo sentí como un permiso. Yo dije, es el momento. Y me programé. Dije, bueno, lo voy a hacer, tomé la decisión de hacerlo. Y pasé una situación muy fuerte en el colegio. Yo estaba en décimo, 16, en décimo, 11, décimo. Pasé una situación muy, muy complicada en el colegio eh, que me desestabilizó por completo y entré unos días otra vez en depresión, nadie me aguantaba, me decían, está insoportable, es que nadie se la aguanta. Busqué ayuda en la iglesia, busqué alguna persona para contarle mi situación y si bien es cierto, no me escuchó, pues no me dijo lo que necesitaba. Eh, y ese día volví a tener un conflicto en mi casa, tanto que dije, lo voy a hacer. Y terminó la discusión, me fui para la cocina a cortarme las venas. Cogí el cuchillo y cuando tengo el cuchillo en la mano, me acuerdo de el culto en la noche anterior, había dicho el pastor que iba a haber un campamento de jóvenes. Y cuando el pastor dice, y cuando yo tengo en la mano el cuchillo, me acuerdo del campamento. Fue como si, o sea, yo escuché literal que alguien me dijo el campamento. Y también como me encanta andar paseando de aquí para allá y de allá para acá, yo dije, o sea, reaccioné y dije, sí, yo nunca había ido a un campamento, tenía 16 años. Yo dije, nunca he estado en uno, voy a ir a ver qué tal. Pero, y entonces solté el cuchillo y me fui para la calle. O sea, yo fui a llorar, a distraerme, a pensar en otra cosa, porque el campamento todavía faltaba una semana. Y yo dije, tengo que aguantarme una semana, tengo que aguantarme una semana. Pero yo dije, si después del campamento lo hago, o sea, yo no tenía temor de infierno, yo no tenía temor de que iba a decir Dios, nada de eso. Después del campamento lo hago, fin de la historia. Y recuerdo que le dije a mi mamá, ay, mami, hay campamento y vale tanto. Mi mamá me dijo que no tenía plata para darme para el campamento. Como pude, me la conseguí y me fui. Pero con la maleta en mano, el día de la salida del campamento, le dije a Dios, yo he estado en la iglesia durante todo este tiempo y no te he conocido. No sé quién eres tú. He escuchado mucho, pero no sé realmente quién eres. Si tú eres quien dice ser, haz algo en este campamento. Porque tú sabes qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Porque ese día que yo solté el cuchillo dije, lo voy a hacer después del campamento, fijo. O sea, yo tenía fecha, se acaba el campamento y tal día lo hago. Porque yo sentía que ya no valía la pena. Nada, 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 nada. No había nada que me motivara a permanecer viva. Entonces le dije a Dios, ¿haces algo en este campamento? O definitivamente, o sea, es como la última oportunidad. Y eso que porque quería ir a pasear. El gran propósito era ir a pasear, más que Dios hiciera algo, sino que dije, voy a aprovechar, voy a retar a Dios, que dicen que habla, que transforma, que cambia, voy a retarlo. Y le hice esa oración y me fui. El campamento era una semana completa, una Semana Santa, ahora no se ven de esos, ahora son 3 y 4 días. Esa era una semana completa de domingo a domingo. Era el primer campamento que hacía la zona en la que yo estaba, me reservo la zona.
y un campamento de jóvenes, y yo me fui. Ese campamento marcó marcó la vida, marcó mi vida porque vi de todo. Mucha gente, muchos muchachos, palabra de Dios, el cómo la gente compartía, salía, vi muchos jóvenes, entonces fue como, wow, estar en otro entorno. Pero como iban pasando los días, yo o sea, fue como entrando una desesperación en mí, porque yo decía, yo vine por algo, yo vine a pasear, sí, pero yo vine y que Dios hiciera algo, ¿será que lo va a hacer? Ese era mi pensamiento, ¿será que lo va a hacer? El todo fue que hubo algo y no podíamos viajar el domingo, entonces teníamos, o sea, había como un cierre de vías, entonces no podíamos viajar el domingo, entonces dijeron que el campamento iba hasta el sábado. El sábado iba a haber culto solamente en la mañana, o sea, el viernes en la mañana y en la noche, y el sábado solamente en la mañana para que nos alcanzáramos a ir, alcanzáramos a pasar, porque tocaba coger otra ruta. Ese sábado en la mañana, tras toda una semana en ese campamento y no haber pasado nada en mi vida, empezó el culto y empezó la prédica. No sé qué tema hablaron, de decir mentiras, no me acuerdo qué tema se trató en ese culto, pero se acabó la prédica y pasaron la administración. Cuando pasó la administración yo pasé y yo dije, bueno, este es el último momento en que Dios puede hacer algo. Si Dios no hace nada aquí, ya no pasó nada en mí. Y pasé al altar. Pues resulta que se acabó la administración y no pasó nada. Cuando se acabó la administración y todos nos estábamos devolviendo a los puestos, yo me volteé y ahí me quebré, porque me dio ira y al mismo tiempo me dio tristeza, decepción de Dios. Y le dije en mi corazón, vine a que hicieras algo y no lo hiciste. Pero lo hice con ese dolor, lo hice con ira, lo hice con decepción, lo hice con, me fallaste igual que todos. O sea, como que yo confié, mi última esperanza la puse en ti y no hiciste nada. Entonces empecé a llorar, pero era de eso, del dolor. Quise confiar, quise creer que realmente había un Dios que cambiaba, quise creer que realmente había un Dios que transformaba. Y vengo y no hiciste nada, igual que el resto, me ignoraste. Eso fue lo que le dije mientras me devolvía a mi puesto. El predicador ya había entregado el micrófono y estaba el otro pastor, ya estaba, o sea, ya nos mandó a los puestos para darle fin al culto porque teníamos que irnos temprano. Y cuando el pastor se voltea, el otro pastor que estaba predicando, un pastor de Bogotá que había ido a predicar, se arrodilla. En un momento, cuando yo estoy llegando a mi puesto, ya casi llegando, el predicador vuelve y se para de la silla y le pide el micrófono al pastor. Y dice, yo siento de parte de Dios que mucha gente no ha recibido. Y quiero que hagamos algo. Antes de irnos, yo sé que es tarde, pero quiero que hagamos algo. Ahí, en ese momento o sea, yo estaba escuchando, pero yo ya estaba en mi mundo, o sea, como diciendo, ahora sí lo voy a hacer, o sea, tomé una fuerza de donde no sé dónde salió y dije, lo voy a hacer porque confío en Dios y también me falló. Cuando él dice eso, resulta que al lado mío había una muchacha que había ido conmigo que estaba descarriada la muchacha. Y ella había ido al campamento por pasear igual que yo, solamente por pasear. Y la muchacha dice el pastor, yo quiero que usted abrace a la persona que está a su lado y ore por esa persona. Claro, como ella me vio que yo estaba llorando, nadie sabía qué pasaba en mi corazón, nadie sabía. Nadie sabía lo que yo ya me había propuesto hacer, porque yo dije, si yo le dije a alguien, si yo le digo a alguien, me lo van a impedir, algo van a hacer, todo el mundo va a estar alerta. En cambio, si yo lo hago calladita, voy a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, por eso yo no le dije a nadie. El único grito fue el día de la discusión con mi mamá. Y entonces el pastor dice eso y la muchacha me abraza, pues, al verme llorar me abraza y empieza ella a orar por mí. Y yo iba con la intención de supuestamente orar por ella, pero no, yo estaba enojada, estaba decepcionada. Y yo solamente lloraba y lloraba y lloraba de la decepción. Y en ese momentico la descarriada empieza a hablar en lenguas. Y yo dije, ay, apenas la escuché ya hablando en lenguas, yo me contuve porque esto no es normal, esta niña está descarriada, yo sabía quién era ella. Y ella empieza a hablar en lenguas y yo me contuve, porque yo dije, aquí va a pasar algo, o sea, no es normal. Cuando ella empieza a hablar en lenguas, yo me contuve y empieza el Señor a hablarme
dentro de todo lo que me dijo, me decía, sé qué has pensado hacer, sé lo que planeaste hacer. Cuando me dice, sé lo que planeaste hacer, me llené, volví a llenar yo de ira porque yo sentía, Dios me falló. La última persona que decidí darle una oportunidad para que hiciera algo en mi vida y no lo hizo. Entonces, me falló, me falló. Y cuando esta niña, cuando el Señor empezó a hablarme, incluso después de escuchar eso, mi corazón no se humilló. Yo todavía estaba peleando y todavía estaba en conflicto y le decía, entonces el Señor me decía, sé lo que has pensado hacer, sé lo que planeaste hacer. Y yo estaba así llena de ira. Y en mi corazón decía, me fallaste, diciendo, no, no hiciste nada. Y entonces el Señor me seguía hablando y me decía, yo fui el que te traje aquí, no fuiste tú, yo fui el que te traje, porque vine a cambiar tu vida. Cuando me dice, vine a cambiar tu vida, yo dije, voy a escuchar lo que tiene por decirme. O sea, fue algo porque Dios está hablando y yo en vez de escuchar y retener, estoy peleando también. Y cuando él me dice, vine a cambiar tu vida porque era lo que yo necesitaba. Yo decía, yo necesito un cambio, yo necesito que Dios haga algo porque yo no soporto, para mí la vida ya no tenía sentido, ya no tenía sabor, ya no tenía gusto, ya nada. Entonces, eh, y empieza a hablarme, y me empieza a decir, yo soy el que voy a llenar tu corazón, yo soy el que vengo, el que salgo a tiempo a rescatar tu corazón. Y empieza el Señor a hablarme, y ahí empecé yo, ahora sí me humillé y empecé yo a llorar y a llorar y a decirle, Señor, si tú no haces algo, en mí yo no doy más. O sea, definitivamente, si tú no haces algo hoy, yo ya sé yo lo que voy a hacer porque no hay algo en mí que me motive a vivir lo suficiente. Y en esa experiencia fue que me dio el Señor como una esperanza, como que hay algo diferente, como que hay otro camino. Y después de eso empecé a tener muchas, muchas experiencias con el Señor donde me hablaba, donde me confirmaba, donde vi yo que empecé a tener cambio. Por eso digo, otra de las cosas que siempre hablo y otro de los milagros grandes que el Señor ha hecho conmigo es sanar mi corazón, porque yo estaba muy mal, estaba muy dañada, estaba muy rota, estaba en la iglesia que escuchaba palabra de Dios, pero no tenía a Dios, no tenía a Cristo en mi corazón, no tenía amor en mi corazón, me sentía, o sea, no, tan dañada que cuando empezó todo este proceso de restauración, pude entender y saber qué era lo que el Señor se refería cuando decía sanar el corazón. Tuve tanta paz, algo que no sentía antes, porque antes era un caos en mi cabeza, un caos en mi corazón, no me aguantaba ni yo. Y después sentir tanta tranquilidad de parte de Dios, esa es una de las cosas que me ha llevado a permanecer en Cristo, el decir, como dijo Job, aunque me matare, en él, solamente en él porque no tengo otro, no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma, no, solamente en Cristo. Entonces, ese fue un poquito del encuentro que tuve yo con el Señor. Tenía 16 años, 16 añitos. Vea, qué interesante, Sí, hermana Diana. No, sí, y ver la importancia de asistir a las actividades, a los sí, campamentos, de ir a las confraternidades, que hay gente que dice, no, pero qué cansón, otra vez campamento, otra otra vez vez, sí, confraternidad, otra vez tal cosa, y ver que hay gente que de verdad lo necesita, ¿sí? Y que debes de ir pensando en otra en voy por esto, por aquello, debo ir pensando en yo quiero ir a tener un encuentro con cuento Dios. con. Entonces, es bonito ver y la importancia de hacer todo ese tipo de actividades para que los jóvenes se involucren, para que los jóvenes encuentren y tengan experiencias con Dios y ver lo importante que es de que yo puedo ir a una iglesia, puedo asistir, Sí, pero si señora. realmente yo he tenido ese encuentro con Dios, no, o sea, es como lo mencionas, es un sinsabor, Sí, porque en sí el que le pone ese toque, ese sentido de vivir es Dios, sí, ¿sí? El propósito lo colocas Dios. Entonces,
podemos ir a una iglesia, podemos asistir y todo, pero si realmente no hemos tenido esa experiencia con Dios, ese encuentro, es muy difícil realmente vivir como que la vida cristiana realmente con Experimentar a Cristo, como Cristo, Dios claro. quiere, exacto, experimentarlo, porque más que una, ¿cómo decirlo? Como una religión o una Sí, señora. rutina en la cual voy constantemente, más que eso, es realmente yo vivir a Cristo, ¿sí? Amén. Yo creo que a mí lo que me llevó o sea, lo que cambió mi corazón fue que yo busqué solución en todo lado. Busqué satisfacer mi corazón y nada fue lo suficientemente atractivo para mí de motivarme a vivir. Incluso después de esto le dije al Señor, yo acepto la vida, meses después de otra experiencia, yo acepto la vida y acepto el vivir porque la vida cristiana no es fácil también, no es fácil. Y vamos a tener pruebas y luchas donde decimos, Señor, ten misericordia. Siempre lo digo, me gusta mucho ese pasaje cuando Elías dice, Señor, quítame la vida. O sea, no, no soy mejor. Aún el hombre, el profeta de fuego, y dijo, Señor, quiero morirme. Entonces, cuando empecé a vivir esta vida cristiana, Cristo, una vida de encuentro con Cristo, una vida de relación con Cristo, porque yo estaba en la iglesia, porque yo era hija de cristianos, incluso familia pastoral y todo, pero yo no tenía un encuentro con Cristo. Y cuando decidí, le dije al Señor, yo acepto la vida si tú haces algo en mí. Si realmente utilizas mi vida para hacer algo diferente. Si no, no. O sea, ese fue el trato que yo hice con Dios, ese fue el pacto de vida. Siempre lo traigo a colación, incluso cuando estoy en momentos difíciles, le digo, Señor, acuérdate de la promesa que me hiciste, de lo que ibas a hacer conmigo, que me permitías la vida para hacerlo. Entonces, si te planeaste hacerlo, hazlo. Si en este momento de crisis, de debilidad, ayúdame en pro de eso que se debe hacer, porque si no, yo prefiero la muerte, porque no, o sea, la muerte, yo nunca vi la muerte como algo malo, nunca lo vi como algo, nunca pensé que me iba para el infierno, o sea, sí sabía, pero nunca me afectó. Para mí nunca fue algo de tenerme a hacerlo porque me iba para el infierno, no, el temor de Dios se perdió en cuanto a eso. Pero cuando llegó el Señor y me habla de vida y me habla de restauración y me habla de sanidad y me habla de consolación y me habla de amor, algo que estaba tan urgida, yo tan necesitada, eso me fue cambiando, me fue sanando, eso me fue restaurando mi alma, eso fue haciendo que cambiara incluso mi rostro. Eh, algo en mí se hizo de nuevo, algo estaba roto y algo volvió y se consolidó. Y no fue el ir a la iglesia, no fue escuchar mil y una predicación, no fue el escuchar música cristiana, no, no fue el ponerme falda, fue tener un encuentro con Cristo, fue el encontrarme con Cristo en la soledad y decir, ayúdame. Fue el Señor me dijo, tengo mi mano extendida, tú decides si la tomas o no. Fue el decidirme a tomarme de la mano de Dios y decirle, haz algo en mí porque lo necesito, pero como comunión, como una relación cercana, no como religión, no por asistir a una iglesia, no. Fue Cristo salir en mi camino, por eso lo hablo siempre de esa manera. Uno de los milagros más grandes que el Señor hizo en mi vida fue salir a mi encuentro con amor, con salvación, porque si no, pues no existieran muchas cosas y no existiera yo, eso ya estaba claro. Y lo que más me cautiva el corazón es saber que Dios, muchas veces uno piensa que el Señor lo está haciendo en uno, está orando en uno para beneficio de uno, pero uno no sabe que hay muchas personas viéndolo a uno, viendo la situación que vive uno y siendo edificados con el testimonio de uno. En un momento, eso ya es para contar en otro testimonio, pero quiero traerlo a colación ahorita, estaba en un evento y llegué a una iglesia y siempre admiraba mucho a una muchacha, siempre la admiré. Y un día ella se me acercó y charlamos y yo no sé qué, y ella me dice, hermana, yo la admiro a usted porque usted ha pasado por esto, por esto, por esto, y ver cómo permanece de pie. Y yo decía, o sea, para mí fue algo como muy, Dios mío,
esta niña, pues, ¿cómo me dice esto cuando yo soy la que la admiro a ella por ella ser quien es? Y eso me llamó mucho la atención y me hizo darme cuenta de que cuando Dios lo restaura a uno, cuando lo sana a uno es con un propósito, no es en vano, es para que haga algo, es por eso dice que somos luz, para alumbrar a otros y mostrarle el camino a Cristo. Ya para pasarte, quiero contar algo que esto va muy de la mano con mi testimonio, y es, yo creo que lo dije en el otro en vivo, pero cabe resaltarlo, y es algo que le dije al Señor, siempre lo voy a contar, siempre lo voy a decir porque va ligado a mi testimonio. Yo ya estaba, eso fue hace como 4 años, estaba en una iglesia, escuché de una niña que se suicidó a los 15. Yo no conocía a la niña, nunca la conocí, no conocía a su familia, pero me llamó la atención la noticia y empecé a investigar quién era la niña, quién había sido la niña. Entré a sus páginas de Facebook, entré a noticias y me di cuenta que esa niña estaba sufriendo lo mismo que yo. Y me sentí identificada con ella y me puse a pensar, esta era yo hace unos meses, esta era yo hace unos años y lo que hizo diferente la historia conmigo fue Cristo. Pero esta niña no tuvo quien le hablara, esta niña no tuvo quien le mostrara, no tuvo quien orara por ella. Esto me marcó, o sea, yo lo recuerdo porque como te digo, nunca la conocí, pero empecé a leer lo que publicaba, empecé a leer cómo se expresaba y me quebró. Y yo dije, ¿cómo yo voy a quedarme callada con algo, porque Dios tuvo misericordia de mí, ¿cómo yo me voy a quedar callada de algo tan grande que hizo? Yo empecé a leer acerca de ella y me da cuenta el caos que estaba viviendo, la desesperación, la angustia que estaba viviendo, el buscar solución y no encontrarla. Y yo decía, mientras yo estaba en esa misma situación, alguien estaba orando por mí. Fueran mis papás, fueran alguien de la iglesia, fuera quien fuera, alguien oró por mí y la historia conmigo fue diferente. Pero la historia con ella no. No hubo alguien que hiciera nada por ella. Y esa fue una de las motivaciones que me llevó a hablar sin pena de Cristo. Porque yo dije, no, no hay un alma más valiosa que otra. Todos estamos en el mismo y tenemos el mismo valor delante del Señor. Porque si alguien puede hacer algo por mí, si alguien pudo hacer algo, si alguien pudo orar por mí, yo, ¿por qué no puedo hablar? Así sea hablar, así sea decir, así de alguna manera. Hay alguien que realmente cambia, hay alguien que realmente transforma. Y no porque, no porque lo digan, no porque lo diga la iglesia, es porque uno tuvo la experiencia uno. Yo Porque siempre lo digo, uno lo ha vivido, lo ha sí, experimentado. la Entonces, experiencia, el, siempre lo repito, el cambio, la transformación de Dios en mí fue tan grande que yo odiaba la vida, yo despreciaba la vida, yo no quería seguir viviendo. Y cuando el Señor sale en mi camino y me extiende su mano de amor, y yo ver esta niña con 15 añitos pasando por la misma circunstancia y no tuvo quien le hablara, no tuvo quien le dijera, me dolió, o sea, me marcó. Y dije, no hay por qué quedarse callado, no hay por qué no hablar del Señor, no hay por qué no mostrar un camino diferente, porque muchas personas no logran entender la situación de pronto que una persona vive, y más, por ejemplo, si la persona es de iglesia. No, pero es que si está en la iglesia está satisfecho, no es que si está en la iglesia está completo porque tiene a Dios, no, usted puede estar en la iglesia, pero usted puede estar lejos de Cristo. La importancia de permanecer en la iglesia es estar cerca del Señor, si no, no tiene sentido. Y entonces me decidí, dije, no puedo quedarme callada. Si algún día he de compartirlo, y le dije al Señor, yo voy a hablar, yo voy a decir lo que hiciste en mí. Yo voy a contar que sanaste mi corazón de la manera que lo hiciste, que algo pasó en mí porque no fue pequeño,
no fue pasajero. Yo llevo alrededor de eso fue a los 16 años, llevo alrededor de 11 años con la ayuda del Señor ya. A ver, después de haber tenido un encuentro con Dios, y no me arrepiento, o sea, fue tal el cambio, fue tan profundo que restauró por completo mi vida. El Señor con todo y eso empezó a llenarme de bendiciones, empezó a llenarme de favores, empezó a llenarme de dones, empezó a darme cosas que yo nunca pensé que pudiera tener, nunca pensé que pudiera vivir, empezó a mostrarme una vida totalmente diferente. Y siempre pienso en ella y digo, incluso en un joven de la iglesia, yo lo conocí, en la misma iglesia donde yo pensé hacer lo que pensaba hacer, un muchacho de esa misma iglesia se suicidó de la iglesia. Y yo dije, él estaba pasando por la misma situación que yo, más o menos en los mismos tiempos, y estando en la iglesia y se perdió. ¿Cómo uno no hablar de Cristo? Cómo no dar a entender que Cristo no es una religión? ¿Cómo no dar a entender que Cristo no es asistir nomás, sino que hay solución para la vida? Si había solución para mí que no consideraba la vida, que no que quería, no, para mí no había opción, para mí era la única opción, era la muerte. Y si hubo solución para mí, hay solución para otros. Entonces, esa fue una de las razones que me llevó a hacer a crear esta página para hacer esto, los proyectos que tengo con los libros, el trabajar con jóvenes en su momento que estuve trabajando con los muchachos en la fundación, el hacer muchas cosas. El propósito fundamental es hablar de Cristo, porque yo soy muy consciente de lo que Dios hizo conmigo y que no fue porque yo me lo mereciera ni porque yo lo estuviera buscando, fue porque la misericordia de Dios me alcanzó. Amén, así es, hermana Diana. Bueno, la verdad, qué testimonio tan impresionante, que pues, la verdad muy contenta y muy con mucho pues gozo de poder escucharla, de poder compartirnos hoy, de poder abrirnos nuestro corazón y contarnos un poco más de su experiencia. La verdad es Amén. un gozo muy grande que hoy nos cuenta porque como lo mencionaba pues al principio, todo esto es de bendición pues para nosotros Amén. igualmente. Una persona que nos ve que está pasando por la misma situación, le quieres pues decir algo, aconsejar algo, ya como pues para ella pues terminando. De pronto alguien que nos esté pues escuchando, que esté atravesando tiempos difíciles, que esté pensando en el suicidio, que no hay más solución, que le quieres aconsejar o dar una respuesta. ¿Qué les puedo decir? Más que de lo que ya he dicho, la solución es Cristo, pero la solución no es eh, ir a una iglesia, la solución es acercarse a Cristo, la solución es entrar, hablarle a ese Dios que escucha y hablarle a ese Dios que responde y decirle necesito tu ayuda, reconocer nuestra condición de pecado y reconocer que necesitamos de Él. Si estás pensando en el suicidio nunca es la solución. No porque sea un acto mal visto en la sociedad, ni siquiera porque, eh, digo yo, sí, porque sea mal visto en la sociedad, sino porque el final es eterno, es una condenación eterna, uno. Y dos, porque vamos a desperdiciar una vida de salvación, una vida de paz, de tranquilidad, De porque vamos a servicio, desperdiciar un camino de bendición por una cobardía. El suicidarse es una persona valiente para hacerlo, pero al mismo tiempo de pronto cobarde el no seguir intentando vivir, pero yo soy consciente de que hay momentos en los que usted no, simplemente no tiene ganas de vivir, simplemente no le da el cuerpo, simplemente no. O sea, está tan cerrado y debemos tener en cuenta que también es un espíritu el cual cerca a la persona, el cual convence a la persona de un espíritu de muerte, el cual eh, rodea a la persona con la intención precisamente que se suicide para el alma, para que el alma se pierda. Entonces, si estás pensando en el suicidio, la solución es Cristo. La solución es acercarse a Dios. Busca ayuda, ve a una iglesia, pide oración, pero si definitivamente no encuentras ayuda como lo hice yo,
Arrodíllate y habla con Dios. Él es un Dios que escucha. Él es un Dios que atiende a la necesidad. Si nosotros nos humillamos y reconocemos nuestra condición le pedimos ayuda, Él sale a nuestro encuentro. Como yo te decía, siempre recuerda que todo el mundo falla, que el hombre falla, que en la iglesia fallan, porque no nos podemos guiar de hombres, que quizá tu familia no es la familia que esperabas y también te vas a sentir que te fallaron, pero Cristo no falló. Cuando yo pensé definitivamente que Él me falló, que me abandonó, fue justo cuando salió a mi encuentro con salvación y a sanar por completo mi corazón. Entonces acércate a Cristo, arrodíllate, dile cómo te sientes. Él no te juzga, Él no te cae encima, Él no es ese juez, no. Él se pone de parte de nosotros porque Él nos ama, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, si estás pasando por alguna situación de como esas, la solución es Cristo. La solución es que te acerques a Él y que busques a Dios, que confieses tu pecado y le pidas misericordia. Pero también sería bueno que buscaras una solución, buscaras una persona que pudiera orientarte, porque hay momentos de crisis, hay momentos donde pasas una situación y te debilitas y vas a necesitar una persona que esté ahí a tu lado, que te ayude a levantarte. Hay momentos, o una persona que ore por ti, hay momentos en los que, como decía yo, nadie estuvo conmigo para decirme, Diana, anímate, pero sí sabía yo que había gente orando por mí. Entonces, que así no te puedan extender la mano, no te puedan abrazar, que al menos haya una persona que esté orando por ti, que busques ayuda si la necesitas, eh, busca ayuda de pronto una persona que confíes, un pastor, un líder o una persona que tú consideres que te puede ayudar. Pero lo principal es ir a Cristo, lo principal es ir ante Jesús y presentarle tu situación. Y también no encerrarte en el entorno en que vivimos, porque esto es pasajero. Nosotros vivimos 40, 50, 60 años, no más, pero después de eso hay vida. Y si las decisiones que tomas aquí son malas, si la decisión que tomas es el suicidio, vas a tener condenación completa, porque por el simple hecho del acto del suicidio no vas a tener salvación, por más que hayas sido la buena persona que pensaste. Entonces, considera lo que yo no consideré, que después de la muerte viene un castigo por las cosas que hiciste en vida, y que si no te mueve el permanecer en Cristo, ¿por qué? Si no te mueve el permanecer en Cristo, por las cosas que el Señor nos brinda, por la vida de paz y de tranquilidad que el Señor nos brinda, entonces que te mueva el no condenarte, el no perder tu alma, porque es para siempre, la condenación eterna. Entonces yo creo que eso sería lo que yo les diría. La solución es Cristo y no encerrarse porque no tiene sentido. Aún los cristianos que escuchen esto, que están en la iglesia y usted es consciente de que no ha tenido un encuentro con Cristo, la solución es Cristo, la solución es acercarse a Él, no es hacer lo que dice el pastor, no es correr a lo que dicen en la iglesia y hacerlo por hacerlo. Aquí quiero hacer un paréntesis ya para terminar. Hace días escuchaba una noticia, un video por ahí que anda rondando de un influencer colombiano, me reservo el nombre, y él decía que él durante un tiempo fue cristiano, pero que él no encontró solución en eso. Y él decía, 4 años perdidos de mi vida. Y yo me puse a analizar y me di cuenta, él entró en una religión, por eso no encontró a Dios. Porque es que no es hacer las cosas tal cual las dice una iglesia. Es ir ante Dios, es ir ante y es ser justificados por Cristo delante del Padre. Entonces de nada sirve meterte a una iglesia y cumplir con todos los requisitos de la iglesia si Dios no te conoce, si Cristo no sabe quién eres. Entonces esto fue lo que le pasó a este muchacho. Ahorita no lo llena el alcohol, no lo llena las drogas, tiene el dinero suficiente para viajar, para estar aquí, para estar allá, puede tener las mujeres que quiera. Y él dice, yo fui a la iglesia buscando la satisfacción y no la encontré, pero no la encontró porque no se encontró con Cristo, porque él lo buscó en la iglesia y una misión no salva a nadie, una denominación no salva a nadie. El estar en una iglesia no llena el corazón de estar en Cristo, el buscar a Dios y el llenarse realmente de quién es Él, y que Él salga a nuestro encuentro y decirle he pasado por esto y que Él es el único que puede entrar en el corazón realmente y hacer algo en el corazón.
Entonces cierro paréntesis para decir, la solución no es la iglesia, la solución es Cristo. Sea que seas cristiano, sea que no lo seas. Si no te sientes satisfecho, si no te sientes completamente en plenitud, no, si dudas de la salvación en tu corazón, es momento de acercarte aquí. Es momento de hacer un pare, un stop y hay que autoanalizar. Bueno, Amén. yo cómo estoy realmente con Dios y es muy importante el poder tener un encuentro con Él. Amén. Realmente, pues, te damos las gracias por compartir el testimonio que sé que ha sido de bendición para muchos de nosotros, me incluyo ahí, ha sido de gran bendición pues, para mí también. Y Amén. entonces, bueno, los saludamos a todos los que estuvieron ahí, pues, pendientes, atentos, escuchando. Esperamos que comparta este testimonio, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y gracias a todos por estar ahí conectados. Amén. Sí, gracias a todos por conectarse, igual a las personas que van a ver el video más adelante y que recuerden que el propósito fundamental de esto no es el ser influencer, el ser creador de contenido por fama. La intención es dar a conocer a Cristo. La intención es hablar de ese Cristo que salió a nuestro encuentro y esperamos que se sigan conectando entonces a las transmisiones que tenemos los miércoles de 8 a 9, 8 y media, 9 y media, como en este caso. Y pues esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Dios Dios les les bendiga. bendiga a todos. Damos por finalizado entonces este episodio. Los esperamos entonces el próximo miércoles hablando más de experiencias con Dios y es de agrado de ustedes. Pueden compartir y pueden también visitar el canal de YouTube donde tenemos también donde subimos todas las transmisiones que hacemos por aquí también para bendición de sus vidas. Dios les bendiga. Los esperamos entonces en el próximo episodio de Experiencias con Dios. Dios Ahí les Dios le bendiga a bendiga, todos. hermana Diana. Dios les bendiga.